Soy José Juan Gaforio, catedrático de Inmunología de la Universidad de Jaén. Nadie puede negar que COVID-19 ha cambiado nuestras vidas en las últimas semanas y algunos de estos cambios perdurarán en el futuro. Ahora nos asaltan muchas preguntas. ¿Habrá un rebrote en el futuro? ¿Habrá otros coronavirus que me puedan infectar? ¿Podría evitar de alguna manera padecer esta enfermedad? Un aspecto que me suelen preguntar es si hay relación entre nutrición y la enfermedad COVID-19. De esto y la relación con el sistema inmune es de lo que les hablaré brevemente en esta ponencia. Hay un gran número de iniciativas internacionales para desarrollar una vacuna efectiva que evite la enfermedad. Los mismos esfuerzos se están haciendo para encontrar el mejor tratamiento una vez que ya estemos infectados. Pero, ¿hay alguna alternativa para evitar no tanto la posibilidad de infección, pero sí el que aparezcan complicaciones que incluso puedan acabar con la vida del individuo? Pues podría ser, pero entonces, ¿cuáles serían estas posibilidades? Para centrar el tema es imprescindible tener datos básicos sobre esta enfermedad. Un poco de historia sobre los coronavirus pueden ser un buen comienzo. En diciembre de 2019 se aísla en la ciudad china de Wuhan un nuevo coronavirus que se le ha denominado SARS-CoV-2. Este virus produce en los humanos la enfermedad denominada COVID-19. Esta enfermedad es una zoonosis. El reservorio del virus es el murciélago y se piensa que el pangolín podría ser un hospedador intermediario, aunque no se descartan otros animales. No se sabe exactamente cuándo ni en qué circunstancias el virus ha pasado de los animales al humano. La secuenciación del virus SARS-CoV-2 ha descubierto que tiene similitudes con coronavirus encontrados en los murciélagos y en el pangolín. Da la impresión que podría ser un híbrido de ambos. Agrava la situación el que este virus tenga la capacidad de transmitirse entre los humanos. Pero este no es el único coronavirus que nos puede infectar. Hay otros. Unos producen sintomatologías leves y otros enfermedades graves, incluso letales. En la actualidad se conocen 7 coronavirus patogénicos para el humano. Producen enfermedades respiratorias con diferentes grados de gravedad, desde un resfriado común a un síndrome respiratorio grave. Los 4 coronavirus que producen infecciones del tracto respiratorio superior, provocando síntomas menores, reciben los siguientes nombres: 22.9E, NL63, OC43 y HKU1. Los otros 2 virus que producen patologías graves son los siguientes. En 2002 se aisló el primero de ellos en la provincia china de Guangdong. Se le denominó SARS-CoV y produce el síndrome respiratorio agudo grave, enfermedad infecciosa conocida con las siglas SARS. El reservorio natural es el murciélago y el hospedador intermediario es la civeta, que suele venderse en los mercados chinos como alimento. En 2012 se aísla en Arabia Saudita el segundo de ellos. Este nuevo coronavirus se le denominó MERS-CoV y produce la enfermedad denominada síndrome respiratorio de Oriente Medio, conocido también con las siglas MERS. El reservorio es el murciélago y el hospedador intermediario el dromedario, y de aquí pasó a los humanos.
Un dato que resalta la gravedad de estas infecciones es su tasa de letalidad. SARS-CoV tiene una letalidad del 9%, MERS-CoV del 36% y SARS-CoV-2 tiene una letalidad del 1,1% en España y del 0,5% en Andalucía. La pregunta que ven en pantalla es una pregunta a la que tenemos que contestar para entender la enfermedad. ¿Por qué es letal para algunas personas este coronavirus? Afortunadamente, no todos los casos llegan a ser letales. Se estima que aproximadamente el 80% de los infectados son asintomáticos o cursan con una enfermedad leve. El 15% padecerían una enfermedad severa y el 5% una forma crítica. La forma en la que nuestro sistema inmunitario responde a la presencia del virus es un aspecto fundamental en esta enfermedad. Efectivamente, los datos clínicos sugieren que el sistema inmunológico juega un papel en el declive y la muerte de las personas infectadas con SARS-CoV-2. Lo que caracteriza a los casos graves de esta enfermedad es una respuesta inmunológica hiperactiva. En la evolución de la enfermedad podríamos distinguir tres fases. Estadio 1, infección precoz, constituida por la fase de respuesta al virus, desarrollándose progresivamente la respuesta inmunitaria que intenta eliminar el virus. El estadio 2, también denominada fase pulmonar, caracterizada por una respuesta inmune plenamente desarrollada, pero que en algunos pacientes puede ir declinando e instaurándose una hiperrespuesta inflamatoria que caracteriza al estadio 3 o fase hiperinflamatoria. Esta fase ocurre de forma característica en los casos graves. Fíjense que, por tanto, la respuesta inflamatoria excesiva y descontrolada es la responsable de la severidad de COVID-19. En consecuencia, la gravedad de esta infección no solo depende de la letalidad del virus, depende también de la respuesta del huésped, es decir, de la respuesta que nuestro organismo monta ante la presencia del virus. Esta respuesta inflamatoria excesiva y descontrolada es la causante del fallo respiratorio, origen del 70% de los fallecimientos, y del fallo multiorgánico que puede afectar, por ejemplo, al corazón, al hígado y al riñón. Quiero que presten atención a esto, pues es importante. La respuesta inflamatoria excesiva y descontrolada es algo negativo, pues nos hace más susceptibles a padecer la forma grave de la enfermedad. Esto es así, pues la respuesta hiperinflamatoria altera de tal forma nuestro sistema inmune que lo hace ineficiente para eliminar el virus. La pregunta que surge inmediatamente es: ¿por qué unos individuos responden a la presencia del coronavirus con una respuesta hiperinflamatoria y otros no? Si evitásemos este tipo de respuesta anormal, la infección no tendría la gravedad que estamos viendo en algunos casos, y por eso este punto es extraordinariamente importante. Podríamos barajar diferentes hipótesis, pero una cuestión importante que nos podría ayudar a enfocar el problema es cuestionarnos si el estado inflamatorio previo a la infección
favorecería que COVID-19 sea más grave? Pues efectivamente una pista nos las puede dar el siguiente dato. Uno de los factores de riesgo de padecer una forma grave de COVID-19 es tener obesidad. Es bien conocido que la obesidad se asocia a un estado de inflamación crónica. Por lo que efectivamente esto nos hace pensar que si previamente a la infección por el virus SARS-CoV-2 tenemos ya una base inflamatoria, la infección por este virus hará que ésta sea aún mayor en respuesta a su presencia, causando una forma grave de la enfermedad. Y llegamos ya a la parte central de esta ponencia. ¿La nutrición puede modular nuestra respuesta al coronavirus? La siguiente pregunta que hay que hacerse ahora es si hay alimentos o dietas que sean proinflamatorias. Pues sí, la respuesta es sí. La desnutrición por ingesta insuficiente de energía y macro o micronutrientes sabemos que perjudica el sistema inmunitario, que es, en definitiva, el que nos tiene que defender del virus. Esto nos hace, evidentemente, más susceptibles a las infecciones y ahora nos deberíamos de preguntar cuál sería el mecanismo de acción que explicase este efecto. Podrían ser diferentes los mecanismos implicados, pero uno de ellos podría ser que el consumo de dietas proinflamatorias favorezcan la aparición de respuestas hiperinflamatorias que nos lleven a desarrollar la forma grave, incluso letal, de COVID-19. De hecho, la elevada tasa de consumo de dietas con alto contenido de grasas saturadas, azúcares y carbohidratos refinados, características de la denominada dieta occidental, contribuye a la prevalencia de la obesidad y la diabetes tipo 2, las cuales sabemos que incrementan el riesgo de patología grave y mortalidad por COVID-19. Para evitar esto hay que consumir alimentos con las características contrarias, es decir, ricos en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. Esto nos ayudará a potenciar nuestra inmunidad para hacer frente de forma más efectiva a las infecciones virales. ¿Y qué alimentos son antiinflamatorios? Esta imagen que ven ustedes en pantalla está copiada de la página web de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Pone como ejemplo de alimentos antiinflamatorios los tomates, las frutas, los frutos secos, el aceite de oliva, alimentos de origen vegetal de hojas verdes, pescados como el salmón, atún, sardinas o caballa. Los aceites de oliva vírgenes son muy ricos en compuestos antioxidantes, así como antiinflamatorios, por lo que esta grasa hay que priorizarla por encima de cualquier otra. Por otra parte, se reseña en la figura que hay algunos alimentos y bebidas que tienen características proinflamatorias, como por ejemplo las patatas fritas, bebidas azucaradas, hidratos de carbono refinados, manteca de cerdo o carnes procesadas. Otro componente que se ha implicado en la gravedad de COVID-19 es la vitamina D. Efectivamente, el déficit de vitamina D se asocia a mayor gravedad de COVID-19, como está descrito en diferentes artículos científicos. En consecuencia, es bueno realizar actividades al aire libre,
Pues nuestra piel sintetiza esta vitamina a partir de la luz que recibe del sol. Alimentos ricos en esta vitamina son, por ejemplo, la leche, el yogur y los huevos. Resumiendo, hay que priorizar el consumo de alimentos de origen vegetal, aceites de oliva vírgenes, frutas, cereales integrales, pescado y legumbres como la alubia, garbanzos, lentejas, cacahuetes, judías verdes o habas, entre otros. En definitiva, todo aquello que caracteriza a la dieta mediterránea, que está considerada como una dieta antiinflamatoria. Esto hará que su sistema inmunitario se encuentre en las condiciones idóneas para luchar frente a los virus. Aún no sabemos hasta qué punto una alimentación saludable previa a la infección es capaz de disminuir la gravedad de la enfermedad. Ciertas evidencias apuntan a que así podría ser. En consecuencia, es necesario investigar este asunto en profundidad, pues podría tener profundas implicaciones prácticas.